La Biblia en Contexto presenta el libro de Filemón, escrito por Eneida González. Imagínate que conoces a una persona no creyente que te ha hecho daño en gran manera. Persecución, intriga, envidia, odio, falso testimonio contra ti, celos, en fin, se ha convertido en tu enemigo o enemiga más tenaz. Pero ahora esa persona cree en Dios igual que tú. ¿Crees que la recibirías con amor? ¿Le perdonarías todo el daño que te causó anteriormente? ¿La tratarías como a un hermano o hermana en la fe? En la carta a Filemón encontramos la respuesta a estos interrogantes. Este es un tema principal de la carta del apóstol Pablo a Filemón. Es el más corto de todos los escritos de Pablo, apenas 25 versículos, escrito aproximadamente en el año 60 después de Cristo, una carta a la que no solemos prestar mucha atención. La carta de Pablo a Filemón se diferencia en por lo menos dos aspectos de sus otras cartas escritas desde la prisión. Por una parte, es significativamente más breve. De hecho, trata solo un tema. Por otra parte, fue escrita para un individuo más que para una iglesia, siendo entonces profundamente personal. Por supuesto, es un libro que necesitamos estudiar, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16-17. Mira lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Se menciona a diferentes individuos en la carta de Pablo a Filemón, pero nos concentraremos solamente en tres de ellos: Filemón, Onésimo y Pablo. Primeramente hablemos de Filemón. Poco se sabe de Filemón. Habitaba en Colosas junto a su esposa Apía. Colosas era una ciudad de Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía, situada cerca de las ciudades de Hierápolis y la Odisea, y en la época de Pablo era la menos importante de las tres. Un terremoto destruyó Colosas alrededor del año 65 después de Cristo. Filemón pertenecía a la clase acaudalada, tenía esclavos, permitió a la congregación de la iglesia que se reuniera en su casa y podía alojar a Pablo. Su generosidad era conocida y él mismo servía al Señor. Fue convertido por las prédicas de Pablo muy probablemente durante sus 3 años de estancia en Éfeso. La carta nos muestra que este hombre era colaborador de Pablo en la expansión del Evangelio. Confortaba a los hermanos en la fe, obedecía a la palabra, y estas cualidades las podemos ver si leemos los versículos 1, 4, 7, 21 y 22 de esta carta. Veamos lo que dice. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. El apóstol Pablo confiaba en que Filemón era un verdadero creyente en la fe y por tanto apela a eso en su carta, pidiéndole que reciba de nuevo a Onésimo. ¿Pero quién era Onésimo? Un nombre común entre los esclavos era Onésimo, que significa útil. Onésimo era un esclavo de Filemón. No se sabe a ciencia cierta por qué huyó. Algunos sugieren que Onésimo le robó a Filemón, lo que era un crimen común entre los esclavos de las casas. Pero Onésimo puede haber causado una pérdida a Filemón de otra forma, ya sea a través de una administración negligente de los recursos de la casa o la destrucción o pérdida de bienes. En todo caso, Filemón tenía derecho a estar enojado, y Onésimo probablemente tenía buenas razones para tener miedo de Filemón. Bajo la ley romana,
Los amos tenían el derecho de castigar severamente a sus esclavos, incluso con duros azotes. Onésimo estaba tan preocupado por la ira de Filemón que asustado huyó de él para escapar a las severas sanciones que en aquella época amenazaban a los esclavos fugitivos. Buscó refugio en Roma. Allí se encontró con Pablo, ya anciano, que estaba prisionero en la capital del imperio, como lo registran los versículos 9 y 10 de este libro. Y gracias a la predicación de Pablo, ahora Onésimo es un creyente del Evangelio y ayudador de Pablo. Pablo se refiere a Onésimo como a su hijo, porque él lo trajo a la fe en Cristo y porque desarrolló un amor paternal hacia él. No olvidemos que Onésimo aún era propiedad de Filemón. Pablo envió de vuelta a Onésimo a Filemón porque él quería que cualquier presente de Filemón fuera voluntario y no forzado, y porque quería que Filemón y Onésimo se reconciliaran como hermanos en Cristo. El apóstol Pablo, la tercera persona a mencionar, intercede a favor de Onésimo delante de Filemón. Mira cómo le dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí. Pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Pablo ruega a Filemón que reciba a Onésimo, confiando en que lo hará. Onésimo se apartó anteriormente de Filemón y le falló. Pero ahora ambos tienen un solo Señor a quien sirven y que les ha perdonado sus pecados. Tal vez en ninguna parte del Nuevo Testamento se muestra tan bellamente retratada la diferencia entre la ley y la gracia. Tanto la ley romana como la ley mosaica del Antiguo Testamento le daban a Filemón el derecho de castigar al esclavo fugitivo, quien era considerado como su propiedad. Pero ahora, el pacto de la gracia a través del Señor Jesús permitió que el amo y el esclavo tuvieran compañerismo en amor, sobre bases de igualdad en el cuerpo de Cristo. Veamos el efecto del Evangelio retratado en esta carta. Filemón fue un hombre transformado por la predicación de la palabra. Eso lo condujo a servir en la obra del Señor, mostrando amor hacia los hermanos de la fe, perdonando a otros como Cristo lo perdonó a él. Onésimo era inútil antes, pero ahora es útil para Pablo y Filemón porque Cristo es su Señor. Ahora Onésimo tiene la meta más noble que alguien pueda tener, y es la de vivir colaborando en la expansión del reino de Dios. Y vemos por último a Pablo, intercediendo ante Filemón por un pecador arrepentido, reflejando cómo Jesús intercede por nosotros delante del Padre, contra el cual todos hemos pecado. El apóstol está dispuesto a pagar toda deuda que Onésimo tuviera, tal como Cristo canceló nuestra deuda con el Padre. Pablo en el pasado perseguía a la iglesia, pero ahora está imitando a aquel que lo rescató de la condenación y es Señor de la iglesia. De esta manera, la carta a Filemón nos da un vistazo de cómo pueden lucir nuestras vidas cuando profundizamos en el Evangelio. Los cristianos nos amamos porque Dios nos amó primero. Buscamos servirle porque Él nos ha perdonado. Y buscamos la reconciliación entre hermanos en la fe porque Cristo nos reconcilió con el Padre y ahora somos de Él. Una aplicación práctica en la época que vivimos para empleados, líderes políticos, ejecutivos corporativos, padres de familia, etc., es que pueden seguir el espíritu de la enseñanza de Pablo al tratar a sus empleados cristianos, compañeros de trabajo y miembros de la familia como miembros del cuerpo de Cristo. Los cristianos en la sociedad moderna no deben ver a los ayudantes como escalones para ayudarlos a alcanzar sus ambiciones,
sino como hermanos y hermanas en Cristo, quienes deben recibir un trato amable. Además, todos los líderes cristianos deben reconocer que tendrán que entregar cuentas a Dios por su trato hacia aquellos que trabajan para ellos, ya sea que se trate de ayudantes cristianos o no cristianos. Eventualmente ellos deberán responder a Dios por sus acciones. Finalmente, esta es una carta que nos habla sobre el poder del Evangelio. Una carta que nos enseña que el Evangelio une a los cristianos por encima de nuestro pasado y las diferencias sociales. La súplica de Pablo a Filemón para que se reconciliara con el esclavo Onésimo demuestra cómo las doctrinas del Evangelio se aplican a la vida diaria. En este caso, muestran que nuestra relación con Jesucristo nos lleva a una relación familiar con todos los otros seguidores de Cristo y pone de relieve la importancia de la misericordia y del perdón. En la medida en que vivamos de acuerdo a los principios que Pablo modeló para nosotros en su carta a Filemón, daremos pasos gigantes hacia la edificación de la iglesia para la gloria de Cristo. Los esperamos en un próximo episodio de La Biblia en contexto.